Vamos a estudiar la palabra de Dios ahora, hermanos. Estamos en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, perdón. Pero antes, pongamos nuestra Biblia o pongamos nuestra mano sobre ella y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, que tu palabra hoy, al abrirla, llegue a nuestro corazón, nos convierta, nos bendiga, nos edifique, nos sane, nos desafíe, nos discipline, lo que tengas para nosotros. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La vida cristiana no tiene reversa, segunda parte. ¿Recuerdan? Así comenzamos la semana pasada con este tema. La importancia de crecer en la gracia y no retroceder. El texto completo dice así, Gálatas 4, 8 al 11, aunque ahora abordaremos las enseñanzas de los últimos versículos, pero desde la semana pasada comenzamos con este pasaje que dice así, es el apóstol Pablo y dice así: sin embargo, en otro tiempo, cuando no habíais conocido a Dios, servisteis a los que por naturaleza no son dioses. En cambio, ahora que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, ya que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? ¿Queréis volver a servirlos otra vez? Vosotros guardáis los días, los meses, las estaciones y los años. Me temo por vosotros que yo haya trabajado en vano a vuestro favor. Gálatas 4, 8 al 11. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos por ella. ¿Qué les parece? Es evidente que el apóstol Pablo estaba muy preocupado por los hermanos de Galacia, porque definía Pablo su actitud, su haber sido hechizados. Recuerdan que dijimos eso en sermones anteriores. Habían sido hechizados, contaminados con las enseñanzas de los legalistas, los judaizantes. Y Pablo define ese problema, define esa desviación doctrinal como retroceso, como regresarse, como en vez de progresar, retroceder. Y dice Pablo, no, el cristianismo no tiene reversa, el cristianismo va para adelante solamente. Y por eso la semana pasada aprendimos dos cosas, dos enseñanzas: la importancia de madurar. Y dijimos eso, pues hay que ir adelante. No voy a explicar eso porque ya lo explicamos la semana pasada. Y segunda enseñanza de la semana pasada, la importancia de entender el problema. El problema es serio. Ya quedamos que el problema no es cualquier cosa. Miren, solamente como para que recordemos la enseñanza, leímos el pasaje en otras versiones de la Biblia. El pasaje dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles, pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es la versión de la Reina Valera actualizada. Pero mire cómo dice, por ejemplo, la nueva versión internacional. ¿Cómo es que queréis regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Mire cómo dice la versión Dios habla hoy. ¿Cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y hacerse sus esclavos? Y como dice la nueva versión de los hispanos, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles, sin valor, elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Hasta hay redundancia, ¿no? Desean volver de nuevo. Y dijimos incluso que la ley es el estado más primitivo de la fe. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían una fe, digamos, la revelación de Dios para ellos era menor que para nosotros. Dios se fue revelando paulatinamente. Entonces, vivir bajo la ley, vivir queriendo ajustarnos a preceptos, es la forma más primitiva de la fe. Ahora, ustedes y yo hemos sido bendecidos por la revelación de Dios, nos ha enseñado su gracia y nos ha enseñado el propósito de la ley. Y el propósito de la ley era guiarnos a Cristo para que vivamos ahora en Cristo. Pablo les aclara que regresarse a las tradiciones de la ley es como haber regresado a su antigua vida. Es decir, incluso le llamó idolatría a ese asunto. Muy bien, vamos a las enseñanzas de hoy, porque eso que estaba diciendo era un repaso de la pasada. Me dan permiso que tome agua, debo hacerlo ahora cada rato, por cuestión de mi garganta. Tercera enseñanza de este sermón completo, o primera enseñanza del día de hoy: la importancia de entender la ley. Ya vimos la importancia de
madurar y en segundo lugar la importancia de entender el problema. Ahora la importancia de entender perdón, me adelanté. Ahora nos toca la importancia de entender nuestra relación con Dios. Disculpen, borrón y cuenta nueva. Tercera enseñanza del sermón completo o primera enseñanza de hoy, la importancia de entender nuestra relación con Dios. La consideración de Pablo respecto al conocimiento de Dios, como dice, cuando dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Evidentemente, aquí el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir de esta manera. Es Pablo escribiendo, él humanamente hablando, pero está clarísimo, ¿no? Que primero dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Pudo haber dicho desde el principio, ¿no? Mas ahora siendo conocidos por Dios, pero no, es su manera de hablar para que entendamos una cosa muy importante. Es intencional, es decir, quiere ayudarnos a entender lo siguiente. Nosotros no podemos conocer a Dios. Ustedes y yo, hermanos, no podemos conocer a Dios. Él nos conoce a nosotros y se nos revela. Se trata de una revelación de sí mismo que Él quiere darnos a conocer y no de un logro humano. No es que nosotros somos muy listos, muy duchos, investigamos, incursionamos en el pensamiento filosófico y con nuestra picudísima sabiduría accedemos con una escalera grande y otra chiquita, como dice la Bamba, y subimos y conocemos. No, no se puede. Ningún ser humano puede hacer eso. Es imposible. El ser humano es incompetente, incapaz para conocer a Dios. Así es que si un ser humano conoce a Dios, es porque Dios quiso revelársele. Es porque Dios se le apareció, se le reveló. Y no me refiero a aparecimiento físico así, una teofanía, una manifestación sensitiva de Dios, sino que Dios se le revela en su palabra, en un ejemplo, en una circunstancia. Es Dios revelándose a nosotros. Él quiere darse a conocer al ser humano y lo hace. Nosotros somos incompetentes para subir a donde Él está y poder descubrirlo por nosotros mismos. Por eso Él se encarnó y se nos ha revelado. Si le buscamos es porque Él nos buscó primero y nos encontró. Por eso, hermanos míos, cuidado con esas filosofías, con esas religiones que hay en el mundo, algunas religiones orientales que de hecho son religiones no teístas, que a algunas personas les impresionan mucho. Viene el Dalai Lama y todo el mundo va a verlo y les impresiona. Un viejito precioso, por cierto, porque cuando vino acá, y ahora era no sé qué de la convención presidente, yo creo, y fue invitado a una sesión de muy pocas personas, porque invitaron a personas religiosas para escucháramos un mensaje que dio, y me pareció una persona muy linda en su trato, así como que hasta el dicharachero y chistoso y no sé qué, pero perdón, la filosofía o la religión del budismo, supuestamente a través del control mental, a través de la meditación, uno sube de nivel y se convierte en el iluminado, porque el fundador de eso es Siddhartha Gautama. En realidad no se llamaba Buda, Buda es su título, el iluminado, su nombre era Siddhartha Gautama. Y llegar a ser Dios, perdónenme, pero ese es el engaño de Satanás desde siempre, desde el origen, desde el huerto del Edén. Serás como Dios, le dijo a Eva, ¿no es cierto? Y entonces el ser humano se cree Hércules, el síndrome de Hércules. ¿Se acuerdan de la historia de Hércules, la mitología? ¿Se acuerdan de Hércules? Un semidios, era hijo de un dios y de una humana, o al revés, ya no sé si era el humano y la diosa, pero tenía que convertirse en un dios completo y tenía que para eso hacer determinados trabajos. Ese es el engaño del diablo. Ese es el engaño, es el síndrome también de la Torre de Babel, queriendo construir algo para llegar a Dios. El ser humano no puede conocer a Dios, no es capaz de conocer a Dios, ni aunque se esfuerce en forma perfecta y completa y con toda su pasión, no lo logrará. Somos conocidos por Dios y se nos revela. Y si somos sensibles a su revelación, entonces podemos conocerle hasta donde Él se nos revela, no más. Ninguno de nosotros, ni por mucho que estudiamos la Biblia y por mucho que le echemos a la teología y al estudio y a los idiomas griegos, el idioma griego, hebreo, por mucho que sepamos, por muy inteligentes, sabios que seamos, mientras estamos en la tierra, no conocemos a Dios en todo su esplendor. La Biblia dice que ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como somos conocidos. Es que esta es una verdad que Pablo quiere decirle a los hermanos de Gálatas. Si le buscamos es porque Él nos buscó primero y nos encontró. Si tenemos fe en Él es porque Él sembró en nuestra vida esa fe. Y si usted dice, oiga, y entonces los que no tienen fe rechazaron esa bendición.
hicieron uso de su libre albedrío y rechazaron la influencia de Dios sobre sus vidas. Esa es la diferencia. Pero usted y yo que creemos, usted y yo que le conocemos a Dios por su palabra, hasta donde podemos conocerle, usted y yo no solamente no rechazamos, sino que aceptamos, le buscamos incluso porque aceptamos esa influencia de Dios y esa influencia de Dios incluía nuestra pasión, nuestro deseo de buscarle. Recordemos lo que dijo el Señor y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿No está claro eso? Juan 6:65. Ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. O sea, cuando usted y yo fuimos a Dios a buscarle, no es porque somos muy santos, qué lindos somos, no, yo soy bien santo, soy bien espiritual. No, Dios puso eso en mí. La única cosa que hice fue no rechazar eso, no rebelarme contra esa influencia de Dios. La acepté y sí, voluntariamente hice uso de mi libre albedrío y busqué al Señor. Entonces, la tercera cosa que Pablo quería que este grupo de iglesias y sus ovejas conocieran en este discurso breve que hemos leído es la importancia de entender nuestra relación con Dios. Él nos buscó primero. En segundo lugar, o en cuarto lugar, de acuerdo a todo el sermón, la importancia de entender la ley. Este ha sido un tema recurrente del apóstol Pablo, pero mire otro matiz que le da ahora con respecto a esto. Ya sabemos que los gálatas cometieron el error de haber cedido a los judaizantes. Es decir, les hicieron caso, les escucharon, prendieron el canal ahí de los judaizantes que sale por la televisión y la maratónica esa, usurera, y se la creyeron toda. Ay, perdón que estoy haciendo un ejemplo, espero que me estén captando todos. Y se comieron el anzuelo y la caña y el pescador también de los judaizantes. Y se sometieron a la ley otra vez. Y Pablo define eso con la siguiente descripción: los débiles y pobres rudimentos. Esto nos enseña lo siguiente. En nuestra versión, déjenme les leo cómo dice nuestra versión, que es la Reina Valera, la Reina Valera actualizada. Le llama a eso los débiles y pobres principios elementales. Algo así como cosas muy populares de la gente, ¿no? Como las cosas que dicen en los ranchos y esas cosas, un conocimiento populachero que no necesariamente es la revelación de Dios. Pablo llama así a ese regresarse a la ley. Esto nos enseña lo siguiente: la ley es débil. Pablo le llama débil a estos rudimentos. La ley es débil porque no puede salvar al hombre. Usted y yo no rechazamos la ley, es la ley de Dios. Y así como dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte al sencillo, la ley, los testimonios de Jehová son fiel, que hacen sabios ya me estoy perdiendo, pero es el Salmo 19, ¿no? Si quieres se lo leo, para que no andemos con mentiras. De por sí hay gente que critica a los pastores, pero ahí les voy. Salmo 19 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que es sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Sabe cuándo cumple este propósito la ley de Dios? Cuando nos guía a Cristo. Porque el propósito de la ley es guiarnos a Cristo. Este es el meollo de todo. La ley tiene su límite. La ley nos guía a Cristo. Y si no nos guía a Cristo, y si una persona que se somete a la ley, pero en lugar de llegar a Cristo por la ley, se queda solo con la ley, entonces no pasó nada. Entonces no hay milagro. Por eso decimos que la ley es débil, porque no puede salvar al hombre. Si acaso lo pierde más, porque le muestra su pecado. No le puede dar perdón, ni le ayuda a enfrentar la situación. Solamente le revela su pecado. La ley revela el pecado y nos anuncia a Cristo. Si logramos entonces ir a Cristo por el estudio de la ley, entonces ya la hicimos, porque la ley está incompleta sin Cristo. En segundo lugar, la ley es pobre, porque también le llama pobres rudimentos, por dos razones. Primero, no le da nada al hombre, si acaso le quita. Y segundo, comparada con la gracia admirable, no es nada. Para cada situación, la ley requiere Para cada situación, la ley requiere de una pequeña ley o mandamiento. En cambio, la gracia es multiforme, variada, policroma. En griego se dice poikilos. La gracia ilumina todo en la vida, se aplica a todo en la vida. Mire cómo dice 1 Pedro 4:10.
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los que se basan en la ley, los legalistas, tienen que traer un libro más grueso que este, un tumbaburros así, y de repente alguien le dice, oye, vamos a la fiesta de no sé dónde, déjame ver si me lo permiten. No, mi religión me lo prohíbe. Oye, no sé qué, déjame ver. O sea, para cada cosita de la vida, tienen que aplicarle un precepto de la ley. Así eran los judaizantes. Así pretendían vivir y así querían que los gálatas vivieran, los judaizantes. Para cada cosita de la vida, una ley, un mandamiento, una prohibición, un mandato. Y habían entendido mal la ley. Porque la ley no era para eso, no era para esclavizarlos, era para guiarlos a Cristo. Era para ayudarles a entender, miren qué perdidos están. Era para guiarlos a Cristo y que al encontrarse con Cristo tuvieran salvación. Por eso la ley sin Cristo es débil y es pobre. En cambio, la gracia a la que la ley nos lleva y nos impulsa, esa es multiforme. Cuando usted y yo vivimos la gracia del Señor, no tenemos que traer un manual aquí de mandamientos y de prohibiciones, si se vale hacer esto, no se vale hacer eso, porque la gracia de Dios está en nosotros. Dios nos ha dado su gracia, nos ha perdonado y ha comenzado en nosotros un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación nos permite vivir en cualquier circunstancia y nos permite percibir, porque el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces podemos percibir y analizar cada situación y ser guiados por el Espíritu Santo y por su gracia para cada condición de la vida, sin tener que estar sometidos, esclavizados a un manual que contiene prohibiciones y exigencias. Por eso era tan grave que aquellos pretendieran vivir de esa manera, habiendo retrocedido. Además, en quinto lugar, en todo el sermón, o en tercer lugar ahora, la importancia de entender la vida integralmente. Así concluye el apóstol Pablo acá. La importancia de entender la vida integralmente. Pablo experimenta una profunda tristeza cuando se entera que los gálatas, que habían creído en Cristo, ahora eran esclavos del calendario religioso judío. La Reina Valera, otra versión de la Biblia añade la palabra escrupulosamente para referirse a lo estricto que ha llegado a ser una tradición. Leamos una vez más esa parte del texto, dice así. En cambio ahora, que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, ya que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? ¿Queréis volver a servirlos otra vez? Y luego dice, ¿vosotros guardáis los días, los meses, las estaciones y los años? Me temo por vosotros que yo haya trabajado en vano a vuestro favor. Hermanos míos, por eso la vez pasada que celebramos un culto de oración y que hablamos y explicamos acerca de lo que es el Yom Kippur, ¿recuerdan? Por eso insistimos en decir, no estamos celebrando el Yom Kippur nosotros, no, porque el día de la expiación para nosotros es todos los días, no es un día al año, es todos los días. Por eso insistimos tanto en eso, no celebramos eso. Si en la Semana Santa nos acordamos de lo que hizo Jesús es porque en el calendario está y el mundo entero, el mundo occidental lo celebra y nosotros aprovechamos eso para enseñar a la gente lo que eso significa. Pero no predico solamente ese día acerca de la resurrección. Los cristianos y los predicadores predicamos acerca de la resurrección de Cristo todo el tiempo, cada rato. Y predicamos acerca de su crucifixión cada rato. Yo me la paso hablando de eso porque así fue como fui alcanzado por Cristo para salvación. Recuerdan que les he contado aquel asunto de Barrabás y tú eres Barrabás y yo entendí eso, así entendí el Evangelio de Jesucristo. Por eso es un mensaje al que yo recurro a menudo y no tengo que esperar hasta Semana Santa para hablar de Barrabás y Jesús ocupó su lugar. No, lo puedo hacer cualquier día porque no guardamos un día. Pero Pablo notaba que aquellos cristianos ahora resulta que eran esclavos del calendario religioso judío. Trataban de seguirlo escrupulosamente. Ahora bien, ¿qué tiene de malo seguir un calendario? ¿Le explico? El fracaso de toda religión, escúcheme, el fracaso de toda religión es que divide los días en santos y profanos. Sí, los días santos y los profanos. Cuando un creyente entiende que un determinado día es santo y que otro no, se siente con la obligación de ser bueno, recto y honrado en ciertos días, para ser deshonesto y tramposo en otros días. De ahí es de donde viene aquel proverbio popular, comamos y bebamos que mañana ayunaremos. ¿Se acuerdan de ese proverbio? De hecho, este asunto, esa frase, surge de una fiesta horrible, surge de un concepto perverso.
Vamos a atascarnos ahora, vamos a pecar hasta más no poder ahora, porque eso de cómo si vamos, era la celebración de una fiesta mundana, perversa, inmoral, porque mañana nos toca la fiesta de guardar y vamos a tener que ayunar, y ahí ya pasado mañana o dentro de 3 días ya no vamos a poder hacer nada, vamos a tener que estar muy arrepentidos y flagelándonos, irnos de rodillas hasta no sé dónde. Eso es lo que hacían. Esa frase viene de esa circunstancia y eso es lo que hacían justamente. O lo que es lo mismo, pequemos ahora y nos arrepentimos después. Peque ahora y arrepiéntase después. ¿Se acuerdan que les he contado cuando yo era niño en la escuela, si me confesaba el día jueves, porque el día viernes nos comulgábamos, entonces el jueves yo no me podía pelear, no podía decir groserías, no podía decirle a alguien no sé qué, aunque sí albergaba en mi corazón odio, nomás porque estoy confesado, pero si quieres el sábado nos vemos. ¿Eso de qué sirve? Porque voy a cumplir un ritual de comunión y quiero estar en gracia, no quiero cometer pecado mortal de comerme a Cristo, porque según eso es lo que me decían y es lo que yo creía. Este es el problema del legalismo y de someterse a calendarios, a fiestas religiosas. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. No dijo para que tengan un calendario de días santos y para que tengan tradiciones, ni dijo para que tengan una razón para ser buenos por lo menos una vez en la semana. No dijo eso. Dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida cristiana es un asunto integral y de todos los días. Y es abundante vivir en Cristo todos los días. Sé que algunas personas que hacen dieta, tienen un día permisivo. O sea, hacen de dieta el lunes, dieta el sábado, dieta el martes, miércoles, jueves, viernes, y no sé si el sábado, pero uno de los días de la semana tienen libre. No es que todos los días es dieta y me estoy aguantando unas conchas y me estoy aguantando no sé, unos sopes y me estoy aguantando, pero el día domingo sí me atasco hasta. Qué absurdo, ¿no? Eso. Qué absurdo. No sé si saben, les he contado ya que cuando salí del hospital, del asunto de la celiaquía y esas cosas, el doctor, entre otros remedios, entre otras, ¿cómo se dice?, recetas, me ordenó ir a ver a una, ¿cómo se llama?, nutrióloga, para que me analizara mi peso. Estaba muy, muy delgado, ahora peso 80 kilos, pero antes de enfermarme pesaba 82, 84 por ahí, y llegué a pesar 68, no me quedaba nada, nadaba en mi ropa. Los que me vieron en esa época que estuve enfermo lo recordarán, tal vez estaba muy demacrado, muy mal, y gracias a Dios no había estado, mi cuerpo no había tenido que estar comiendo de mi músculo, porque eso es irreversible, pero había acabado ya con mi grasa, la grasa corporal. Pero me hicieron un estudio, esas cosas, y lo primero que le dije yo a la nutrióloga, le dije, oiga, más un favor, no voy a hacer caso. Si usted me da una receta, ¿cómo se dice? Un orden, una dieta que el lunes, 100 gramos de aguacate, y que ni tengo con qué pesar los aguacates yo, y que 2 piezas de pan, y que 3 nueces. Usted dígame, ¿qué cosas me hacen daño? ¿Qué cosas debo comer bastante porque me hace bien? ¿Qué cosas debo comer poco? ¿Qué cosas no debo comer nunca? Esto es lo que quiero saber y yo me encargo. Por esto que le gustó, dijo, sí, eso pensaba hacer, sí, tiene razón. Esa gente que anda absteniéndose de todo, antojándose de todo, pero el día no sé qué, se da vuelo. ¿Sabe qué? Así es el legalismo religioso. Así es. En el templo, no, en el templo me porto bien. El domingo trato de portarme bien, pero el lunes que estoy allá con los cuates, que nadie me ve de la iglesia, no, hombre, y es un pecar de la patada. El legalismo no hace santas a las personas. La santurronería no hace santas a las personas, no las hace más hipócritas, pero no más santas. Y en ocasiones más perversas, porque como se aguantan toda la semana, imagínense que está aguantando un sope toda la semana. Imagínense, y el domingo amanece y sale de su casa y en la esquina pusieron una sopería. ¿Se dice sopería? O tienda de sopes. Se pusieron una tienda de sopes y toda la semana estuvo aguantando. En el trabajo llevaron sopes y no pudo comer porque tiene su dieta mentada. Y el domingo ahí está huele hasta es más, lo despierta el olor al sope. Y pues, ¿qué hace? Pues se come unos 20 para pesar, porque el domingo es día libre. No, qué absurdo. El cristianismo es todos los días. El legalismo reduce la experiencia de conocer la verdad a una práctica de tradiciones, cuando debería ser una experiencia integral. Caminamos con Cristo todos los días. Soy cristiano todos los días y me comporto como cristiano todos los días porque no es una obligación, no
no es cansado, no es una cruz, no es una camisa de fuerza, que está prohibido esto. ¿Qué está prohibido? ¿Está prohibido nada? Bueno, sí está prohibido algo. Está prohibido ser infeliz y está prohibido ser amargoso y está prohibido ser tradicionalista. Bueno, por decir metafóricamente, en Cristo vivimos a plenitud por su gracia, no sometidos a los pobres, débiles, principios populacheros, fundamentales, rudimentales, que dice el apóstol Pablo acá. El versículo 11, con el que termina esta parte del discurso paulino, es una expresión que evidentemente surge de un corazón muy triste. Pablo escribe: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Fíjese nomás. Doy fe como pastor que esto es de las cosas más tristes que le pasa a un pastor. Esto es lo más triste que le puede pasar a un pastor en el trabajo de enseñanza, discipulado de un hijo espiritual. Que éste se regrese a las sendas antiguas. Doy fe que es de las cosas más tristes que hay en el mundo. Que una persona que llegó a la iglesia o llegó a nuestra vida o llegamos a su vida y le hablamos de Cristo y le enseñamos y le dimos amor, discipulado, enseñanza, y que un día de repente ya anda no sé dónde. De mundano, de perverso, o de adorador de la Santa Muerte, o ahora resulta que es budista, ahora resulta que es feminista y anda ahí este puño si se ve y somos iguales. De las ideologías del mundo son anticientíficas, son absurdas, están fundadas en nada, en mentiras, como la de la identidad de género, están fundadas en mentiras. Me gusta cómo ha dicho mi esposa últimamente que ha hablado sobre ese asunto del feminismo. Dice: yo soy más que feminista, soy cristiana. Dice mi esposa en uno de sus discursos: ¿qué voy a hacerme yo miembro de un movimiento cuando creo en alguien que tiene 20 siglos diciendo cosas maravillosas de la mujer? Que hace 20 siglos, Jesús, que hace 20 siglos que dio su dignidad a la mujer. Que tengo que andar metiéndome con movimientos de ahora, de reciente manufactura. Y usted dice: no, el feminismo surgió en el siglo XVIII, siglo XVII, perdón, pero vaya a la historia, y las mujeres que estaban luchando por sus derechos no eran como las de ahora, no pedían derecho para matar niños en el vientre, no señor, no pedían derecho para andar de libertinas, no, pedían dignidad, respeto y reconocimiento de su papel en la familia, y me parece que lo que hacían era absolutamente correcto. Jesucristo, muchas de esas eran cristianas, quiero que sepan. Los países donde surgió eso eran países evangélicos. Jesucristo dio luz verde para hacer eso, para que la raza humana entera entienda el valor de hombre y mujer, su complementariedad y la dignidad de cada uno de los dos, del sexo masculino o femenino. Y eso es lo que somos, no iguales. Sí en valor y dignidad ante Dios, pero no iguales entre nosotros, por Dios, no. Si fuéramos iguales sería aberrante que estuviéramos juntos. Justamente ese es el asunto de lo maravilloso del amor, que siendo distintos podemos coincidir porque nuestras diferencias también son coincidencias en todos los aspectos, en lo físico, en lo moral, en lo espiritual, en todos los aspectos. Muy bien, pero ¿qué es de lo peor? Es de las peores cosas que puede pasar a un pastor, que enseñas la palabra, enseñas lo que dice el Señor y luego de repente ya están ahí, quién sabe dónde, regresándose al mundo. A los rudimentos del mundo. El otro día les hablaba yo a los jóvenes de la iglesia, a un grupo de jóvenes líderes, de la importancia de cuidar el testimonio en el Facebook, de que en nuestro Facebook se note que somos cristianos, porque algunos de ellos dan devocionales o predican, dirigen, hacen anuncios o, ¿cómo se dice? Promoción de cosas que va a haber en la Unión de Jóvenes y hablan de la revolución fundamental y luego te metes a su Facebook y, Dios mío, la misma superficialidad, la misma idea, ¿cómo decirlo? De orgullo, de soberbia que hay en el mundo. Véanme, mírenme, qué guapo estoy, fotos así, con poca ropa, pues, si es posible, como presumiendo un asunto superficial, porque si todo lo que eres es físico, si todo lo que eres es atractiva por fuera, eres bastante poco, porque eso dura poco, por cierto. El ser humano vale más que su físico, que su aspecto exterior.
Y en un Facebook debería haber más cosas que fotos de tu físico. Debería haber alguna que otra foto de tu corazón. Hay una que otra foto de tus pensamientos. Y tú dices, ¿cómo se hace eso, pastor? Con tus ideas, con tus declaraciones, con tus hashtag revoluciones, con tus palabras de aliento a tus amigos que están atribulados y tristes. En vez de copiar inmoralidades que otro escribió, tonterías que otro escribió y ponerlas, ¿por qué no escribes tú las que Dios escribió en tu corazón? Cosas lindas que reflejen tu corazón, que sea una foto de tu corazón, de tus valores y principios. Una de las cosas más tristes que le pasa a un pastor, y Pablo es un ejemplo de que le pasó, es que habiendo enseñado la verdad, y hay unos que andan de reversa, ya se regresaron a de donde venían. En el caso de los de Galacia, los que eran judíos se regresaron a su religiosidad. Pero en nuestro caso moderno puede ser que de donde llegaste tú es del mundo. Puede ser que llegaste del mundo y ya te regresas al mundo otra vez. Vienes a la iglesia el domingo a oír la palabra para que no digan tus parientes si soy cristiano o algo así, oigo la palabra, pero luego toda la semana en tu vida privada o en tu vida social te portas como mundana, como mundano. Es lo mismo que pasó aquí con los Gálatas. Se regresaron. Y Pablo dice, no puede ser. Hermanos míos, miren, para terminar, la metamorfosis es el maravilloso milagro mediante el cual un gusano, vamos a explicarlo con este asunto de la oruga, porque hay otras metamorfosis en el mundo natural, pero vamos a explicarlo con la más famosa y conocida. La metamorfosis es el maravilloso milagro mediante el cual un gusano se convierte en una hermosa mariposa. Y nadie espera que esa hermosa mariposa se convierta de nuevo en gusano, jamás. De hecho, esa mariposa no es un gusano con alas. No es la oruga con alas. No podría volar. El cuerpo de una oruga antes de ser mariposa es muy grande, es muy pesado. Las alas de una mariposa no lo podrían levantar. La verdad es que el ser en que se convierte el gusano es otro diferente. Es muy diferente a la oruga. Sus patas diminutas y eso. No, la mariposa no es así. Así que una mariposa no es un gusano con alas solamente, no, se transformó de verdad en otro tipo de animal. Y nadie espera que en un momento dado esa mariposa se haga otra vez gusano. No, nadie espera eso. Sería espantoso, ¿no? Sería espantoso. Sería una metamorfosis a la inversa y en lugar de milagro sería una tragedia. Pues, ¿qué creen? Esa es la tragedia que el apóstol Pablo dice que estaba aconteciendo con los cristianos de Galacia. De acuerdo con lo que hemos aprendido de Pablo, el legalismo, que en nuestra época podría llamarse también tradicionalismo, costumbrismo, religiosidad, y yo creo que podemos añadirle también cristianismo nominal, cristianismo light, es una transformación al revés, es un cambio para mal, es un trágico retroceso en la vida de un cristiano. Hermanos, no permitamos jamás eso. No perdamos de vista esta palabra del apóstol Pablo que dice, que dice, bueno, no voy a usar ninguna de sus palabras de Gálatas porque todas son regaño, todas son exhortación, que dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobaráis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, experimentemos metamorfosis, pero para adelante, por favor. Para bien, por favor. Para bendición, para volar, para hacer lo que Dios quiere que seamos. La vida cristiana, hermanos míos, no tiene reversa. Esto es importante, crecer en la gracia y no retroceder. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra. Te pido que nos ayude a todos nosotros que le hemos estudiado, Señor, a crecer, a madurar, a seguir hacia adelante, no para atrás, Señor, no retroceder, no nos permitas. Y si alguna, Señor, allí en nuestro corazón reconocemos, hemos retrocedido, en lugar de avanzar, hemos ido hacia atrás, perdónanos, Dios, y danos una oportunidad más y danos fuerza para seguir hacia adelante. Pongo en tus manos a cualquier corazón que esté confesando algo así, que esté hablando contigo, por favor, escúchale, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.